Listo. Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a terminar un poco lo que el sábado pasado quedó inconcluso por los inconvenientes técnicos. Estábamos leyendo un poco los acercamientos que estamos haciendo desde el autor y el contexto donde la imagen nos puede ayudar a, a enriquecer, digamos, la propuesta que es nuestro seminario. ¿Para qué un autor y su época? ¿Para qué acercarnos a la imagen? ¿Para qué ir recontextualizando, digamos, ese tránsito entre la sociedad agrícola o agraria a la sociedad más compleja, que es la sociedad petrolera? Porque estos autores nos pueden ayudar a leer de alguna manera esa esa parte tan trillada, tan hablada, pero que no focalizamos de manera creativa, por lo menos como yo la propongo, a través del autor época, la categorización que yo estoy explorando con el grupo. Entonces me interesaría cómo están ustedes leyendo algunas imágenes, algunos, el autor central, que en este caso es Salustio, cómo están las lecturas en torno a ese autor y cuál sería esos lenguajes para irnos aproximando al contexto histórico, social y cultural y simbólico que a través de la obra posiblemente nos puede ayudar a hacer. ¿Ok? Esa es una ruta que quiero compartir con ustedes. Después de oírlos y trabajar algunas de esas ideas y orientarlos, quiero leerles un fragmento de un semiólogo sobre los lenguajes del cuerpo. Tenemos que siempre atravesar al sujeto, acercarnos al sujeto para abordarlo, porque eso es lo que tenemos que ir proponiendo e ir insistiendo en nuestra formación. ¿Ok? Y yo creo que esas son como las dos rutas que quiero compartir con ustedes hoy en este momento. ¿Ok? A ver, ¿quién anda por aquí de primera línea? ¿Vale? Hola, buenos días, profesor. Ya me incorporo, un momentito. A ver. Imágenes, lecturas y cómo van las lecturas con el autor, o cómo estamos buscando esos enlaces con los autores, o qué les motiva esa lectura desde Salustio y su obra y el contexto donde nos estamos moviendo a través de sus imágenes. Eso es un poco la ruta del trabajo, ¿eh? A ver, Está Alejandra y Joyner. a ver, Joyner, que tenemos tiempo sin charlar contigo. Mm. Buen día. Profe, sí, ¿qué tal? Buenos días. La semana pasada no pude estar porque, bueno, estaba en un juego de mi hijo. Estas últimas 2 semanas han sido muy fuertes. No he adelantado absolutamente nada con respecto a lo que pude hablar con usted en la última clase, que fue la propuesta en tu caso, la propuesta ensayística. Em, pero igual sigo, o sea, esa va a ser la línea en la que voy a trabajar. Le había comentado que voy a invertir la línea que se traza Miliani con respecto a la categoría autor-época, porque él va desde el texto hacia el autor-época y después de ahí salta hacia el código cultural y después hacia el código ideológico social. Yo, como le había comentado, lo que voy a hacer, eso lo voy a comenzar a hacer ahorita a partir del lunes, porque ya tengo las lecturas, tengo las citas, tengo la imagen, lo que me falta es solamente armar el ensayo. Ha sido más que todo un tema de tiempo. Pero en ese sentido, el problema sigue siendo el mismo. Hay un, hay una mirada herética hacia esta forma de modernidad. Eso lo trabaja Peter Gay en un libro que se llama Modernidad, la atracción de la herejía, de Baudelaire a Becker. Le había comentado también que para mi trabajo va a ser fundamental leer El pintor de la vida moderna Ah, de Baudelaire, porque es que ahí hay cosas muy curiosas, ¿no? Porque Baudelaire, por ejemplo, habla de una pintura de las costumbres, ¿no? Si uno lee los textos del costumbrismo venezolano hoy en día, uno asume que eso no tiene absolutamente nada que ver con la modernidad, ¿no? Pero resulta que Baudelaire se está aproximando a la modernidad a través de una pintura de las costumbres.
costumbres. Entonces, esa mirada hacia la modernidad a través de la pintura de las costumbres tiene que ver precisamente con la forma en la que el ser humano, el habitante de una ciudad, se configura como cuerpo ante una ciudad que se está transformando, porque la Baudelaire de la que está, la París de la que está hablando Baudelaire, lo dije al revés, la París de la que está hablando Baudelaire es una París que sufrió las transformaciones durante la época del Barón de Hauss. De hecho, hay un gran libro de un geógrafo, historiador y geógrafo, pero principalmente geógrafo, llamado David Harvey, que se llama París, capital de la modernidad. Y en ese libro, digamos que todas vamos a poder entender cuáles eran esos aspectos desde el punto de vista de lo que estaba sucediendo en la ciudad que en verdad le afectaban a Baudelaire. Entonces, digamos que ese tránsito va a ser importante para después otro libro, que es el de Todos los sólidos se desvanecen en el aire, de Marshall Berman. Él es un teórico, bueno, era un teórico marxista norteamericano, un grandísimo teórico, y bueno, en este caso traigo su marxismo a propósito porque separando un poco lo que tiene que ver, claro, porque estos temas siempre hay que tocarlos, no, una cosa es la ideología y la política que estemos viviendo en la actualidad, que sin duda alguna me separa de lo que estamos viviendo en términos políticos, no implica el hecho de los grandes aportes que han hecho los teóricos marxistas de la sociedad, asumiéndolos con todos sus problemas, con todas sus limitaciones, pero con todas las ventajas y bellezas. Y todo lo sólido se desvanece en el aire, precisamente es una imagen de cómo todo eso tradicional, todo eso que parecía pétreo, firme, inquebrantable, fue desvaneciéndose como si nunca hubiese sido tan sólido. Y cuando dice todos los sólidos se desvanece en el aire, no nada más es que se desvanece en el aire, sino que se desvanece con la misma densidad con la que el aire se desvanece. Y eso lo vamos a ver reflejado en el Puente Triunfal, que es el texto base que voy a utilizar, el texto literario base que voy a utilizar de Salustio González Rincones. Ahí vemos en un personaje como la tradición quiere todavía seguirse afianzando, pero ve que los cambios de la modernidad son arrolladores y bueno, termina sintiendo como una especie de, digámoslo así, de impotencia. Luego de eso, profesor, le había comentado también un texto que hasta ahora ha sido el mejor que he leído con respecto al problema, porque es que si yo asumo, creo que lo comentamos esa vez, profe, Mariano Picón Salas, que es una exageración, ¿no? A mi punto de vista, él dice que la modernidad llegó en el año 36, ¿no? Y digamos que estas exageraciones de tipo epocal se mantuvieron en boga durante mucho tiempo. Claro, yo entiendo las razones y respeto a Mariano como historiador de la cultura en Venezuela, es fantástico, pero ahí quizás la vena política y antigomesista lo desplazó un poco de una mirada un poco más fría sobre la época. Y esto lo digo a propósito de un libro de Leonardo Asparrén, sobre los orígenes del teatro venezolano, y él tiene un texto en el que habla sobre el teatro de la Alborada como el inicio del teatro moderno en Venezuela. Y eso es fundamental, porque entonces dice, bueno, ¿qué modernidad llegó primero a Venezuela? ¿La modernidad teatral o la modernidad política y social? Entonces, ya plantearlo en esos términos, profe, es absurdo, porque yo digo, bueno, llegó primero la modernidad del teatro y después llegó la modernidad en la sociedad. O sea, te plantea paradojas que quizás mi intención no es tanto resolverlas, porque sería muy osado de mi parte hasta pedante y ficcional, eso no lo puedo resolver, sino más bien ahondar en esa paradoja, porque nosotros vamos a ver cómo una forma de modernidad que no termina de calzar sobrevive en la época, bueno, no es que sobrevive, sino que está pujando, está naciendo en la época de Salustio González Rincones. Claro. El, el, iba a ser básico, claro, por razones de espacio no lo voy a poder comparar, pero el teatro de Gallegos y el teatro de Salustio son testigos excepcionales de una época. Entonces,
como Gallegos excede lo que me estoy planteando, porque es que su teatro es fantástico. Y cuando digo fantástico, no lo digo en términos de género, sino en términos de que es excelente ver cómo ese teatro se está aproximando a un nuevo personaje que está apareciendo en Venezuela y en el imaginario, que es el científico. El científico. Hay una transición también del ingeniero, eh, porque si nosotros revisamos, por ejemplo, la cara, que es otro texto que voy a utilizar, la ciudad de los techos rojos, vamos a ver que la ingeniería, bueno, juega un papel fundamental en la historia de Venezuela, ¿no? Pero eh, hay una transformación de la figura del ingeniero y no podemos olvidarnos del pasado de Salustio en la escuela de ingeniería, en su formación como ingeniero, en esa misma estirpe de Juan Manuel Cajigal, que también, por cierto, era ingeniero y gran escritor. Ese punto de contacto es bueno, más que establecerlo, presentarlo. Ya otros investigadores tendrán en cuenta ese punto de contacto entre los ingenieros que también hicieron prosa en esa transición del siglo XIX al siglo XX y en esa transición hacia la modernidad. Pero básicamente va por ahí. Como le digo, he recogido muchas citas, he recogido muchas cosas. Lo que no he hecho propiamente, de acuerdo a lo poquito que pude ver del video, porque tampoco me dio chance de ver, es presentarle una lectura. Todavía no puedo presentar un texto porque no lo he hecho, solo está en proceso, pero la idea está mucho más clara que antes. Gracias, Jonah. Bien, fíjate que yo creo que hay dos, dos rutas bien interesantes que ya las piensas, ya empieza a demarcarse. Yo diría que lo que está en juego es un nuevo sujeto que está emergiendo, ¿sí? Eso es lo que nos está contando Baudelaire. Sí, ese sujeto que está metido en la modernidad, que está conectado con esas bondades, está, está, está impregnado de esos cacharros, ¿sí? El tranvía, el teléfono, la moda, las velocidades, empieza a aparecerse, ¿sí? Las diferencias sociales. Benjamin también lo trabaja en sus famosos pasajes en París. Eh, ahí hay un sujeto bien interesante. Yo no diría que es el científico, yo diría que es el sujeto que está nuevamente, que está impactando en la sociedad, que se está mostrando en la sociedad, que por supuesto No, yo pasa. estaba pensando el caso, yo estaba pensando el caso del científico, era en esa inquietud Claro, claro, es la nueva especialización que aparece en el modo de vida que está emergiendo en la sociedad. Fíjate tú lo interesante. Y ya lo entiendo, ya. me explico, y fíjate que el punto de inflexión, ¿cuál es? París. ¿Cuál es? Casi todo vuelve a aparecer el viejo discurso del imaginario parisino, de casi todos se forman en París, ¿sí? Muy pocos, seguramente van. El impacto no es hacia la sociedad norteamericana, que empieza a mostrarse. El impacto es lo que ya viene, ya trae atrás la sociedad venezolana con Guzmán. Fíjate que Guzmán es el gran modernizador. Ahí, por supuesto, nos tenemos que poner un poco distantes de nuestro querido Mariano, que es tan cuidadoso y tan acucioso. Él tiene que decirlo en todo caso, lo que pasa es que él no lo quiere decir, pero es desde Guzmán. Para mí es desde Guzmán cuando aparece la modernidad, digamos, Bueno, espacial. no lo dice él, pero lo dice Díaz Sánchez. Exacto. Y me parece que es mucho más rico ese texto, o mucho, es más impactante la lectura que hace de Asacha. ¿Sí? Ese texto es clave, el texto sobre Guzmán. Entonces, fíjate que allí aparece ya exactamente el sujeto. Ya ese es el sujeto que ya con esos autores ya puedes irlo, ya lo puedes ir rastreando. ¿Ok? Ya hay una nueva gestualidad corporal, ya hay un nuevo sujeto que aparece con poder, pero que aparece contradictorio en la sociedad venezolana, el científico, exactamente. Entonces, yo creo que ahí tienes la ruta. Poquito, acércate a esa ruta. Hay un autor que me gusta mucho, explóralo, a ver si lo logras, si le gusta, si te logra captivar, que es Edgar Garavito, es un filósofo colombiano
eh, muy rico teóricamente, trabaja todo lo que es el concepto de la transdiscursividad. Todo el discurso de la sociedad contemporánea pasa por esa gestualidad, pasa por esos cuerpos, pasa por esas nuevas simbologías que tradicionalmente no estaban presentes. ¿Sí? No estaban presentes. Eso no se había visto en las sociedades latinoamericanas. Eso no estaba presente en nuestra sociedad. ¿Ok? Es nuevo Ok, el concepto. ¿Ok? Es sí, un tipo y hay bien otra cosa interesante. hay otro elemento que precisamente a propósito de eso estoy observando, que ya lo comentó también Fernán Brodel, que es que no siempre coincide un país potencia, digamos, un país potencia, un país hegemónico, con el hecho de que esa hegemonía implique necesariamente también la hegemonía cultural. Brodel lo dice así: no necesariamente la hegemonía política y militar coincide con la hegemonía cultural. Eso, eso, eso se va, por ejemplo, a principios del siglo XX, en la época en la que escribe Salustio González Rincones, la capital cultural, por supuesto que era Francia, pero la hegemonía política y militar de la época no la tenía Francia en Occidente. Estados Unidos, por Podemos supuesto. decir, pero todavía Estados Unidos no había irrumpido con la fuerza, Ah, digamos, con la fuerza mundial con la que va a irrumpir ya después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los efectos de la fuerza de Estados Unidos como fuerza política, expansiva y hasta cierto punto cultural, se va a sentir, por supuesto, primero aquí en América. Y ellos lo van a sentir. Está un texto de César Sumeta, que es un texto olvidado, que hay que retomarlo, que es el continente enfermo, un texto que no es casual que se haya escrito en el año 1899. claro. Eh, claro, recordemos lo que pasó en 1898. Claro. Entonces, Sumeta, de hecho, ahorita que hago memoria, el mismo Maurice Belros comenta que sin el continente enfermo de Sumeta no hay Ariel. Ajá. Esto es fundamental, y lo digo a propósito del hecho de que si es verdad que autores como Justo Sierra o autores como el mismo Sarmiento estaban mirando hacia los Estados Unidos, su mirada hacia los Estados Unidos tenía que ver, es más que todo, con aspectos civilizatorios y de cierta forma de modernidad, que no era Acción novedosa. específicamente la Claro, mirada que se. Sí, claro. exactamente, no era la misma modernidad que miraba hacia París, era Claro. otra cosa. Y otra, claro. Y fíjate que el que va a mediar en el conflicto con las potencias europeas, por eso es clave contextualizar dónde nos estamos moviendo y dónde están nuestros autores, dónde se está moviendo Reverón, dónde se está moviendo Salustio, dónde se está moviendo Belisario. Se está moviendo en una nueva pelea de potencias y el que está emergiendo drásticamente son los americanos como mediadores. En la crisis del 2 y del 3 el que media son los americanos, ¿verdad? Pero ya se tomaron el pedazo de Cuba, ya se agarraron Filipinas, la nueva emergencia que está como potencia militar y política son los americanos. Sí, eso es importante porque aunque las potencias están peleándose, lo que después van a seguir peleándose en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que era el repartimiento, digamos, del resto de lo que ya viene dándose, son los americanos. La crisis del 3 es clave. La crisis del 3 es clave políticamente porque entendemos que esos pequeños bocetos de grupos interesados en la política, caso de la Alborada, están alertando de alguna manera las emergencias políticas a través de los caudillos. Es decir, el poder conectado con los caudillos. Eso es clave entenderlo. ¿Ok? Y es clave entenderlo porque yo creo en mi lectura que va a desembocar en los caudillos democráticos que van a ser la famosa propuesta que va a desarrollar Vallenilla a través del César democrático. Pero debajo de esa contextualización, que es una parte bien bonita que hace Jesús Sanós Hernández en el prólogo de Salustio, están los desplazamientos de la tradición, están los desplazamientos del concepto de la tradición.
los costumbristas, los humoristas están buscando otras formas de echar el cuento. ¿Dónde lo van a echar el cuento? En el teatro. Ese sujeto moderno está emergiendo en el teatro. Fíjate qué interesante. ¿Ok? Sí, señor. Fíjate que esa otra ruta bien bella que tienes ahí para explorarla, ¿no? La comparación entre el teatro de Salustio y el teatro de Gallego. Gallego es el que, en mi criterio, es el que le va a sacar mayor provecho, recuérdense que es el que va a sacarle provecho desde el punto de vista pedagógico, porque va a desembocar esas ideas que él está tomando de esa modernidad democrática, entre comillas, en el gran partido de masa que es Acción Democrática, que es el que recoge todo eso, toda esa pelea que yo creo que todavía no lo hemos resuelto. De pana. Yo con todo el cariño se lo digo. Yo creo que ese problema no lo hemos resuelto. Está resuelto en parte como proyecto político, en parte, pero el ponernos de acuerdo sobre la construcción de un modelo, no estamos de acuerdo. Los franceses no tienen ninguna duda qué tipo de sociedad tienen. Nosotros todavía tenemos dudas qué tipo de sociedad tenemos. ¿Sí? Fíjate tú, tan interesante. Entonces, esos son elementos que van a darse en la cultura y van a aparecer de manera esporádica, muy, Sí, muy, profe, ¿me lo explico? que pasa es que De manera muy, muy, muy dispersa lo que pasa, en esos autores. lo que pasa es que también hay un problema otra vez de tipo epocal, ¿no? Ajá. Porque la aparición de de los estados nacionales, del Estado-nación en Europa, digamos que fue muchísimo antes Claro. de la aparición de como las llamaban nuestras repúblicas aéreas, ¿no? Ah, Entonces el problema está en que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ah, todavía se estaba tratando de fundar una nación, de fundar una nacionalidad en el imaginario. Ese era un proyecto que si bien Bello se lo había planteado y si bien inclusive muchos modernistas se lo habían planteado todavía, Eduardo Blanco, no podemos separar a Eduardo Blanco de esa discusión. Hay una gran diferencia entre lo que es un concepto de proyecto político que siempre va a ir en función de quiénes somos como país y de esa construcción de la identidad de qué es lo venezolano. Eso ah. todavía, en esa discusión todavía en la época Ya de tenemos. Salustio estaba cruda. En la época de Salustio estaba cruda y todavía está. Lo que pasa es que abandonamos el problema, ya no hay una discusión sobre el problema de lo que es América, de lo que es Venezuela, porque creímos, y el Briceño Guerrero también lo hace ver así, que parecía ser un problema que no tenía respuesta ni solución, ni podíamos hallar un alma común de las Américas, como lo llamaba él, dice, lo común de las Américas es que no hay alma común. Ajá. Y entonces en el tema de la venezolanidad pasa algo parecido, y abordarlo así desde, por ejemplo, desde Salustio González Rincones, él, yo creo, esto no lo puedo afirmar todavía, pero yo creo que él difícilmente tiene una conciencia de nación en los términos en los que un francés de su misma época tenía conciencia de lo que era su nación, con todo y la alborada. Porque el proyecto de la Alborada era el proyecto de la construcción de una nación, pero todavía con una Incipiente. mirada Ese es el aporte, fíjate tú, ese es el aporte que no leemos, que deberíamos de leerlo con más detalle, los aportes que hacen en Alborada. Y el que creo yo, perdóname, el que le saca mayor provecho para transformarlo en un proyecto colectivo es Gallego, que desemboca en la gran raíz del gran partido de masas que en América Latina se vienen gestando, que se da en Perú y se da en México y se da en los venezolanos, que es el Partido de Acción Democrática, que es una izquierda centrada en un proyecto que más o menos se ponen de acuerdo para un proyecto para hacia adelante. Entonces fíjate que ahí, Mariano, sirve para algunas cosas, pero se obvia algunas cosas. ¿Ves? Como todo, no tenemos que pedirle que nos ayude a resolver todo ese problema. Ese problema lo tenemos que ayudar a resolver somos nosotros. Y por eso para mí la importancia de leer las manifestaciones culturales que se van dando en la época. Fíjate que ese pedazo que pareciera ser que no te va a dar tiempo por abordarlo, ese yo creo que es uno de los elementos más interesantes porque esa modernidad vista en la construcción del teatro, recuerda que el teatro lo que se hace es representar en vivo las polémicas que se están dando, de ahí la importancia de ese texto de Salustio, pero debajo está la vieja pelea o la vieja lectura crítica que hacen
los otros sectores populares que posteriormente van a estar desplazados o se van a ir diluyendo en la sociedad venezolana. Caso de los humoristas, caso las otras lecturas que se hacen, la otra música que no se oye. Me explico, fíjate tú lo que hay debajo de toda esa piedra. Eso es lo que me interesa como planteamiento que lo dejas como rodando. Me parece que es sumamente importante esa ruta. Esa ruta es clave. Porque esa ruta lo ha trabajado hasta lo trabajaron los historiadores del teatro, lo trabajó Cabruja, ese texto tan maravilloso y la ruta que siguió Cabruja, explorando desde el acto cultural absolutamente aislado hasta el último texto, uno de los últimos textos. Lean ese texto tan bello que escribió Cabruja sobre Reverón, que es un Reverón absolutamente distinto, es un Reverón absolutamente consciente de su locura, de su dislocación de la realidad, pero leída desde otro ángulo. Fíjate ese texto tan maravilloso que tiene Cabruja sobre Reverón. Es un texto precioso, además. ¿Sí? Porque ese es el problema, que esas partes superpuestas en mi lectura todavía están ahí pegando, tratando de salir y tratando de mostrarse de otra manera. Y eso es lo que me interesa. Creo yo que apenas nosotros podemos mostrar parte en nuestra investigación. Fíjate que son distintas lecturas que andamos buscando, ¿ok? Que andamos buscando a través de los intereses de cada uno de nosotros, ¿ok? Eso es un poco lo que me interesa como marcar. Me parece interesante tu camino, John. Céntralo, no lo sueltes tan grande, no tanto, doctores, más hacia la construcción de de ese lenguaje que propone incluso el Salustio, buscando los vínculos con otra gente, buscándolos, ¿ok? Más al trabajo de lo teórico, teórico en el sentido productivo, ¿no? Por eso es que es interesante el autor ese que te solté, es posible que lo consigas con mayor facilidad, Garavito. Garavito tiene esa belleza porque además recupera desde la filosofía todo lo que es ese discurso que América Latina nos ha costado mucho como armarlo, ¿sí? Siempre andamos buscando la identidad, además una crítica feroz contra todo el problema de la identidad. ¿Ok? Ahí les suelto ese paquete. Eso no es que lo vamos a resolver, ni lo vas a resolver en la maestría, ni en el doctorado, sino porque son problemas que tenemos que ir abordando en nuestra estrategia de formación. ¿Ok? Profe, disculpe, me repite el nombre del autor colombiano, que es que no lo Edgar tengo. Garavito. Edgar Garavito. Él Oh, tiene un trabajo sobre, él fue discípulo de Deleuze y de Foucault, y el trabajo lo hizo con Deleuze sobre eso, la transdiscursividad. Es un texto bien bello, bien bonito. Es más, muy rico teóricamente. ¿Ok? Bueno, ahí le suelto ese paquete. gracias. Vale. A ver, Milagros, cuéntenos cómo va. Hola, buenos días. Bueno, aquí Buen día. recuperándome de una fibromialgia que me ha pegado durísimo. Ok. Bueno, he estado buscando material no solamente textual, sino fotográfico. Ya lo tengo, si se quiere, seleccionado. Me leí la obra Las Sombras, que usted me recomendó leer. ¿Qué tal te Eh, parecieron? ¿Qué consigues ahí en ese texto? Cuéntame. Cuéntame. Primero que Oh, nada, un racismo horrible. No sé si me escucho. ¿Me sí, escucho? estás bien, te oímos bien, perfecto. Sí, El racismo, bueno, entre leer y investigar, bueno, ya supe por qué, ya tengo más claro todavía por qué se suicidó Rangel, pues, porque, bueno, en ese ¿cómo lo paquete lees? que lo... Ah, ¿Cómo lo ¿cómo? lees? ¿Qué conseguiste ahí en esa investigación criminalística, criminológica? Bueno, toda el racismo, primero el racismo del cual fue víctima, el cómo, aunque tenía todos los méritos del mundo para sobresalir, no, claro, nunca le puse, no, nunca, académicamente no le podían hacer nada porque era un hombre demasiado brillante, pero como de todas maneras lo cercan al final cuando lo de la epidemia, cómo, le niegan la beca porque era, como Moreno, dicen ellos, morenito, o claro. sea, porque era Quemado, quemado. mestizo, porque era negro, pues.
Medio Entonces, quemado, medio quemado. sí, bueno, y no era negro porque yo vi las fotos y no, era moreno, pues. Pero no me imaginé jamás que en esa época había tanto racismo. Muy duro porque después de todo lo que descubre, de todo lo que aporta, lo dejan solo, no ya en la obra, sino leyendo otras cosas que hay en la red acerca de él. Veo que eh, él pidió que tumbaran una serie de ranchos en La Guaira. Se hizo, supuestamente iban a Indemnizar. indemnizar a las personas. Claro. Fue la época de la Este, peste, ¿recuerdas? ajá, la peste bubónica, una cacería de ratas. Bueno, demolieron todos los ranchos. Cipriano Castro iba a reconstruir la casa, pero salió del país por motivo de salud. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, lo que le hizo Gómez. Lo acusaron a él de malversar los fondos. La gente empezó a presionarlo, le negaron la beca. Bueno, y eso lo llevó al final que ya todos conocemos. Me impactó mucho. Está muy. Te eh, leíste el trabajo de Víctor de las dos vidas, ¿sí? ¿Cuál? El de Víctor Bravo sobre las Ay, dos, no lo leí. ¿no? Disculpen, le voy a ser sincera, no me lo he leído. No me lo he leído. Lo que he hecho es leer mucha información porque aunque la investigación, el trabajo que estamos haciendo sobre Salustio González Rincones, me tiene muy intrigada de la poca información que se consigue sobre Belisario Rangel. No, de De Belisario hecho, tampoco. muy poco. Yo digo, no hay, No, pero ni apenas una siquiera. biografía que por ahí como que medio sale, pero de Sí, Belisario, Bulton y el otro Planchar, todos estos que escribían sobre arte, claro. no lo mencionan para nada. Lo que hay es lo que le han hecho en su pueblo y alguna que otra cosita Yo que te se quedé en consigue. buscar donde más o menos lo anuncian, por ahí en pequeñas cositas, en unas entrevistas que le hacen a Reverón, pero porque es que recuérdate que él es un provinciano. Belisario es un provinciano, es un señor de Táriba. Menos todavía le van a parar, ¿ok? Eso es importante que lo sepamos. Eso, Exacto. esa discriminación social en la sociedad venezolana no es gratuita, que los andinos se tomen el poder y se vuelvan tan duros cuando se montan en el poder. Acuérdate que nosotros funcionábamos desde los vínculos o con los vínculos colombianos. Nosotros éramos Sí. prácticamente unos extraños colombianos venezolanos. Esa es la versión que yo más o menos creo tener. ¿Ok? Entonces, por supuesto, como eso es una vieja pelea que traemos los venezolanos con los colombianos. ¿Sí? Fíjate que es una cosa Bueno, racista, muy larga, que no va a resolverse todavía no se ha resuelto, ¿ok? sí, pero incluso yo supongo que hay como algo más detrás y A yo ver, pienso es que a lo mejor era algo o político o económico, porque se sabe que él llega a Europa porque Salustio lo apoyaba económicamente y él era muy amigo de Reverón. Me conseguí ayer algo. Eso sí no lo tengo en la mano en este momento, a porque ver, ando pasando cosas de la computadora para el celular, del celular para la computadora, y se me perdió. Era como una carta. recuérdense el diario de campo, siempre carguen su diario de campo, su maravilloso y archidiario de campo. Bueno, Yo no también lo tengo abandono, yo ando siempre con mi diario de campo. Sí, muchas cualquier anotaciones cosita que a tengo. ustedes les Entonces, sirva, les sirve porque ese dato a la larga ustedes lo pueden volver a utilizar, ¿ok? Mire, siempre carguen su diario de campo, eso desde los marineros hasta los artistas siempre cargan sí, su diario de campo. Toman nota y después regresan al texto. ¿Por qué? Porque la memoria es delicada, se es olvida corta. Bueno, yo tengo apuntes y cosas que anoto por internet. y de ahí sale. Ayer conseguí A ver, algo donde Reverón hace referencia ok. a Belisario Rangel, perdón, a Belisario Rangel, a Salustio. Lo menciona yo, es algo que escribió un escritor de fuera de aquí, que tiene un apellido muy extraño que no logré Ajá. memorizar. Descifrar, ok.
Sí, porque es rarísimo, tiene, o sea, eso no sé, debe ser de los Países Bajos porque no es ni alemán, ni es inglés, ni es francés, es difícil de pronunciar por la cantidad de letras que no son precisamente vocales que tiene por ahí. Ajá. Y hablaba, ¿Qué idea quieres ir explorando? Y para que no te vayas tan... No lo, bueno, acuérdate de la teoría de la piedrita en el mar, pero vamos yo, recorriéndola un poquito. yo, uní, por ejemplo, estuve investigando sobre los ritmos que se oía en esos años en los que ellos pudieron haber coincidido eh, en París, en Barcelona. ¿Ok? Entonces agarré, por ejemplo, que si en esa época se oía, estaba comenzando el jazz, se Ah, oía también el ragtime. ajá, Eso eran los ritmos que sonaban en esos círculos. También tomé imágenes de la escuela de la Llotja, ajá. que estaba en Barcelona. Ellos trabajaron, los Eh, talleres donde ellos se reunían para trabajar, claro, con los maestros. sí, tengo una foto que la mostré la otra vez del Círculo de Bellas Artes, ¿Ok? donde están algunos de ellos. De hecho, usted me había recomendado meterme con Leoncio Martínez, pero no encontré como que muchos puntos de coincidencia para vincularlo a a los tres con este cuarto, ¿no? Y también estuve viendo por ahí con qué otra personalidad. Entonces me quedé con ellos tres. Solamente me quiero meter con la parte del teatro. Entonces partir de las imágenes como la escuela esa de la Loya, la Ajá. San Martín que quedaba en Madrid y la de París. Porque Reverón antes de venirse a Caracas y encerrarse en el Castillete, bueno, después que salió de España, viajó a París. Em, Pero, y bueno, pero párate ahí, que me parece importante ese pedacito que nos estás compartiendo. Yo no creo que si tú oíste a Joyner, Joyner tiene también esa ruta y la tiene como boceteada. Esa parte es muy bella, porque esa es la parte del sí. teatro. Acuérdense que estamos en el teatro, estamos tratando de leer una sociedad que tradicionalmente se nos escurre. Es muy compleja. La lectura que hace Mariano de Castro, mucho. Pero hay elementos básicos que pudiéramos acercar. John acaba de hacer una acotación que me parece importante. Ahí hay un punto bien polémico que puede ser la lectura de la obra de Gallegos de teatro y la obra de Salustio de teatro. Y fíjate que el vínculo que tú lees, asomas interesante, es la discriminación. La piel. Pero ¿por qué la piel? En todo caso, porque es interesante esa modernidad. Esa modernidad no le gusta resaltar las bondades de la piel de los africanos. Ese concepto del africano es de la esclavitud, está conectado con la esclavitud. Y, Por otro lado, y recuérdate que eh, eso lo trae, espérate, acuérdate ajá, que eso lo trae los mantuanos, lo trae la cultura sí, occidental porque no trabajan. El concepto del trabajo es clave ahí. ¿Ves? Te fíjate que esos son los elementos que me interesan que te detengas. No lo vamos a resolver, pero si lo construyes como una categoría reflexiva, le sacas provecho, lo entiendes de otra manera. sí, Me capturas un poco por donde te quiero ir centrando el aporte, ¿ok? Para que no queden tan ajá, dispersas, pues has conseguido mucho material, pero céntralo en la obra, el motor, por ejemplo, de la, Gallego y la sombra, mírala, polemízala, úsala y construye una categoría que te permita meter uno y otro lado. Puede ser el trabajo, puede ser el concepto de trabajo, puede ser la indumentaria, puede ser la forma como habla el discurso, la forma discursiva como lo aborda cada uno desde su ángulo. Pe- Es un ejercicio, no vamos a resolverlo todo, ¿ok? Porque tienes muchas cosas abiertas. Todo el problema para mí es cómo estos autores con su sensibilidad, por eso que me interesa la categoría, me ayudan a leer la época y no la vamos a resolver toda, apenas unas cosas. La música en todo caso pasa ¿a dónde? Al cuerpo, a la fiesta, a la orgía, a la lectura
lectura que ellos hacen del momento que están viviendo. ¿Por qué el jazz? Bueno, ¿de dónde viene el jazz? De toda la construcción de las poblaciones marginadas de los Estados Unidos del Sur, de todas las estructuras de los algodonales de las sociedades africanas, metidas en la producción de esclavitud en la sociedad norteamericana. Fíjate tú todo lo que le puedes sacar por esa ruta. Y le puedes sacar ruta también al concepto de las bandas militares. ¿De qué es lo que más se oye? Las bandas, las fiestas en las plazas Bolívar. Pero además de eso se oyen las óperas. Allá estaba metida esta Teresa Carreño. ¿Sí? Estaba Reinaldo Jean, el famoso músico, compositor caraqueño parisino, que todavía suena su música. Fíjate que hay un movimiento de ola. Eso es lo que me interesa que lo detectemos. No lo vamos a resolver todo, pero un pedacito como ejercicio de trabajo. Ese es mi aporte que yo les doy en su estrategia de formación. Poquito, para nada más acercarnos con alguna imagen, con alguna cosa que nos llame la atención, construyendo siempre un eje central que nos permita conectarnos en ese momento con el movimiento que ellos nos pueden aportar para leerla. Eso es un pedacito nada más, ¿ok? ¿De acuerdo? Ujú. Así que no te Sí, angusties, eso es bastante material. La teoría de la piedrita, la lanzas al mar y eso se multiplica. Pero le sigues la sí, pista y tú le sacas provecho, ¿vale? sí, pero ¿Te parece? Trabájalo por esa ruta. bueno, Si a ti te gusta el teatro, pégate ahí mucho. y vas a ver que le vas a sacar provecho. Trabaja las imágenes, trabaja la fiesta, la música, la zarzuela, la opereta, mil cosas. Que se dieron en Sí, Caracas. Caracas era inmensamente rica desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista cultural. ¿Ok? Sácale provecho, no, así. y que Oye, es difícil, no, o mejor dicho, hay que involucrar en ese movimiento, en esa amistad de ellos tres, que uno era escritor y los otros dos eran artistas plásticos, la música, pues, porque de que está rodeado ese ambiente, no solamente de las discusiones que tienen los intelectuales, porque claro. recuerdo cuando yo era estudiante, mis amigos artistas plásticos que hablaban de filosofía y de todo, de una cantidad de cosas, pero siempre había, aparte del licor, música de por medio, había algo que se estaba escuchando y es importante, por eso dije, bueno, también tengo que incorporar la música a esta parte y los lugares Y no, donde se daban no esas pierdas cosas. el concepto del humor. Es una parte bellísima que los venezolanos siempre le hemos sacado jugo a esa parte, el humor. Por eso que los humoristas siempre andaban perseguidos, siempre lo estaban persiguiendo. ¿Sí? Ese texto Bueno, es bellísimo, esa parte del humor es maravilloso porque además que los venezolanos nos reímos de todo, a Dios gracias y sobre todo del poder. A nos Dios burlamos de gracias. nosotros mismos, nos No, burlamos de no, nosotros no, no, mismos. sí, esa es la maravilla de los venezolanos. ¿Ok? Antes de cerrar, ahorita que usted dice el humor, a ellos los llamaba, bueno, a Salustio, a Reverón y a Monasterio, ahí no nombran a Belisario, los llamaban los vales. Sí, El vale chico, vale grande y vale medio, algo así. Les claro. tenían un apodo, Claro. que me pareció que tenía Creo que ese texto es muy bonito de Meneses, un texto muy bonito de Meneses que exploran los modismos, las maneras tan particulares como nosotros tenemos para vincularnos, porque hay un concepto de amistad entre ellos. Fíjate que el concepto es muy bonito. Por eso es que eso es novedoso la exploración que estamos haciendo, por eso que nos cuesta delimitarla, ¿ves? Eso ustedes lo van a trabajar en el seminario posterior que nos viene, que es sobre la delimitación de la investigación. Algunos agarrarán otras rutas, pero eso es clave, ir pelando la naranja para ir entrándola y llegándole al paquete. Bueno, Gracias. dale, ya, gracias, Milagro, muy amable. No Cuando olvides graben la esto, lo risa. voy a ir Ahí hay escuchando. una Ah, ruta bien bella sobre la parte del humor, ¿ok? Y hay autores que trabajan el humor, Bakhtin, volvemos a los autores, Bakhtin, hay autores maravillosos sobre el carnaval. Eco tiene un texto muy lindo sobre lo que es el carnaval, las fiestas. Mira, ve cómo te van apareciendo
la ornamenta de la realidad y que a ti te tienes que delimitar un pedacito porque no lo vamos a tocar todo, porque si no, Sí, usted acaba de decir Eco, Humberto Eco Eco. tiene un texto sobre el carnaval, sobre el trabajo de carnaval y sobre Bakhtin. Bakhtin es clave porque Bakhtin hizo un texto muy bello sobre el renacimiento, todo el concepto de la iglesia, cómo ellos progresivamente la sociedad fue cambiándola, ¿sí? Todas las formas como se imponían, la sociedad, los sectores lo iban modificando, ¿sí? Le iban metiendo la fiesta, el cuerpo, la risa, la transgresión. Es un texto muy bonito de Bakhtin. Búscalo, a ver si los consigues por ahí. Si no te saco, tienes toda la libertad de buscártelo, o si no te mando un pedazo, un fragmento de, de el estudio de Bakhtin sobre la cultura popular en el Renacimiento. Ay, profe, me gustaría, cuando después le voy a pasar al, Trata de buscarlo, porque a veces salen más rápido, ¿sí? Y ve un trabajo sobre eso, sí, ¿sí? yo lo voy a buscar por acá por las redes. Y De si no todas me mandas maneras, un informe, un audio para buscártelo, ¿ok? ok, y le voy a mandar también, porque no me dio tiempo pasarlo para el grupo, para que lo pasaran aquí en la clase, las las fotos que voy a Sí, usar. siempre es bueno trabajar la imagen, avanzar con la imagen, porque la imagen es la que nos provoca meternos a leer qué pasó ese día, cómo se movió los grupos, cómo son estos sujetos que están enfrentados y moviéndose con una dictadura tan feroz como del momento, o tan grata para mucha gente, ¿no? Para mucha Ujú. gente no era buena, pero para otra gente era maravillosa porque se movían perfectos. Estaban todos los positivistas montados en el paquete. ¿Ok? Chao. ¿De acuerdo? Sí, Vale, gracias. A ver, Alejandra, gracias a usted. qué un nuevo material nos traes hoy? Alejandra y yo. Y más nadie. Buenos días, profe. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, pues mire, profe, la noticia es que, pues yo quedé con la curiosidad de lo que le dije de la estética de las fotografías de los libros que había, del libro que había revisado, es como un registro de diagnóstico en esa época, creo que es de 1912, ya tributando a Juan Vicente Gómez. Pero lo que yo les decía del cabello de las mujeres en la mayoría de las fotografías, salvo la grita, que no hubo fotos de esas. Entonces, usted me decía que era a través del cine. Por ahí estuve buscando el cine de la época, pero conseguí un grupo de dibujantes, diseñadores de modas, creo que franceses, que se hacían llamar o los llamaban los caballeros del brazalete. Qué bueno, Y me causó curiosidad y empiezo a indagar. Y entre uno de esos, ahí los nombran varios, pero entre uno de ellos está un diseñador, pero dibujante, que se llama Georges Barbier, se llamaba Georges Barbier, francés. ajá, Él empieza, o sea, es diseñador de moda antes de la fotografía, entonces era cuando la moda estaba a través del dibujo. El caso es que, bueno, desde el punto de vista del dibujo, desde esta época, pues es un personaje muy admirado. La cuestión es que dentro del imaginario narrativo que estoy planteándome desarrollar, se pudiera plantear un encuentro con él en Francia, en las escuelas de Francia, porque coinciden en la época. qué bueno. Aunque me dieron un dato, Anderson me dice Alejandra, pero lo que pasa es que ellos no eran considerados desde el punto de vista de la plástica o de los artistas plásticos en la pintura Los y fotógrafos, ese es la cultura no eran considerados como artistas, sino dibujantes, o sea, no, el diseñador de moda no era un artista, pues. Pero hoy en día, desde la perspectiva de hoy en día, pues sí pero no ha importa porque sido, nos aportas material para poder entender la época, eso es lo que nos interesa, ¿vale? claro, exacto, la época, los modales, los gestos corporales, la Maravilloso, moda, las rimbombancias. claro. Leí el artículo que usted me dijo de Mariano Picón Salas, Ah, volví a revisar las fotos que tengo de Táriba y esas fotos pues tienen una descripción, obviamente. Entonces están las tiendas, entre esa la Casa de Comercio de Táriba, que todavía esa estructura se mantiene, ajá, que entonces ellos dicen en la publicidad de la Casa de Comercio, ¿no? Que se compra de todos los productos regionales. Obviamente el café es uno de los principales, pero ajá. también
ellos traían la mercancía que era de Europa, la que Claro. entraba por puerto, la que entraba por el ferrocarril y llegaba a esas casas comerciales. Pero Entre fíjate, esas estarían las... párate un momentico, fíjate que también sería interesante, porque ahí está la fotografía. Hay un texto bellísimo de Benjamin, de Walter Benjamin, sobre la fotografía, porque la fotografía es lo que nos está marcando también una época, ¿ok? Mira a ver si en Sí, Ontario tiene que existir o tuvo que haber existido un fotógrafo, eso no pelaba. Porque eso es lo que van a registrar matrimonios, bautizos, confirmaciones, cumpleaños, carnavales. Entonces, eso nos puede ayudar a reconstruir de la memoria parte de ese imaginario que él también, junto con Belisario, reconstruían y se movían en ese espacio provinciano, pero parecido a antes. Va a aparecer la moda, va a aparecer la ropa, va a aparecer los peinados que se reflejan en en las imágenes del cine, de la gente, de los matrimonios, cómo se vestían. ¿Ves cómo van saliendo de la imagen del paquete? sí, sí, lo que fue Esa porque sería otra dentro de ruta toda esa también moda que estaba, complementaria, que ¿no? planteaba aquí, ajá, dígame, ¿qué Esa me sería decía, profe? otra ruta complementaria, ¿verdad? Esa sería bien bonita, ¿vale? Que no se Ajá, descarta. Los fotógrafos de la zona, cómo eran los fotógrafos, cómo se vestía la gente, qué hacía. Porque fíjate que cómo se vestía, cómo era la voz de Belisario, cómo funcionaba esa estructura que está ahí, no lo sabemos. ¿Ves? Esa es la, ¿la qué? ¿La voz o la pose? la voz. ¿Cómo La hablaba? voz, ok. ¿Cómo era la voz de Reverón? Ajá, Yo sospecho que es áspera, dura, rara, marcada. ¿Sí o no? Eso es sí, clave porque esa es la semiótica. Ese es el signo de lo que nos interesa, el síntoma que pasa la medicina para poderlo entender como un síntoma. Algo que nos ayuda a leer lo que pasó desde la construcción del sujeto. Fíjate que el sujeto es el que siempre le estamos metiendo la bala, ¿ok? Ese es el hombre centrado donde tenemos que aterrizar todo, porque por ese cuerpo y por esa voz y por esa gestualidad es donde empezamos a leer a Belisario, que no sabemos cómo era. Las fotos que tenemos son muy pocas, muy dilachadas, muy deshilachadas, pero tenemos que reconstruir cómo se movía el tipo en ese espacio que era la provincia. ¿Cómo era la provincia? Bueno, ya sabemos cómo se movía. Muy modesta, poco productiva, muy de familia. ¿Me explico? Ajá, ¿y cómo se movía en Caracas? ¿Y cómo se movió en ajá, París? ¿Y cómo se movió ajá, por Madrid? ¿Me explico? Fíjate que le estamos siguiendo, es la pista al personaje e imaginándonos cómo posiblemente fue. Más nada, hay que hacer ejercicio. sí. Bueno, profe, sí. Chévere, pues. Ajá, ¿qué otra gente anda por aquí? No, pues, ¿El resto no vino? ¿Qué creería yo. pasó? No, solo habían estas tres cosas. Ah, bueno, cuéntame, Raulito, ¿cómo va Este, la lectura tuya? bueno, profe, yo esta semana desafortunadamente no pude dedicarle mucho a la investigación, pero sí con el pequeño pellizco que le hice, A ver, traje como un debate, ¿no? ajá, Porque me conseguí con el libro de José Vicente Abreu, ajá. buscando sobre la revista La Arbolada, ¿no? Ese es un libro, no sé si lo El conozcas. grupo La Arbolada. Sí, de José Vicente Abreu, Claro, claro. Es el la escritor, antología. él tiene varias cosas. El que hace la compilación Ajá. para... Ajá. ¿Qué conseguiste ahí? Bueno, pues él menciona a Salustio, sí, pero hay muchas cosas anónimas, sí. Hay muchos poemas que yo supongo que muchos de esos poemas deben ser de Salustio, pero no hay, o sea, la firma de Salustio no está en la antología que él hace, o por lo menos en el libro que conseguí, sí. No sé por qué me ha parecido tan esquivo entrarle a la obra de Salustio, porque reconozco que todavía no le he entrado. Entonces yo dije, voy a entrarle por la revista, ¿no? Por la Arbolada. Y bueno, pues sigo concentrándome, o sea, sigo concentrándome primero en la época, ¿sí? Em, Desde 1900 hasta 1911, ¿sí? En la época antes de que ellos se vayan a Europa, Ajá. ¿sí? Em, y claro, la arbolada entra a la última parte, Entra en el 9. ajá, en la última parte Ajá. de los años que ellos estuvieron acá. Ajá. Y
Y bueno, ¿no? Quiero centrarme en el vínculo entre Salustio y Belisario. Eso es lo que quiero investigar. Ya el texto de Belisario, de la compilación que hizo Alejandra, que dirigió Alejandra, pues Ahí hay un material bonito. me ha parecido Ayuda. muy ilustrativo, sí. Chévere. Ok. Eso sí ya lo tengo leído, ya lo tengo también mis diarios, en mis notas. Pero bueno, tengo la tarea pendiente de entrarle a Salustio. Ok. Ah, bueno, también tengo pendiente Imágenes. Ángel Rama. Sí. Ajá. No, ¿Qué quieres trabajar de Ángel? no, lo que usted colocó en la bibliografía. Ok. Ese no lo he leído todavía. Lo tengo pendiente. Y bueno, lo que le dije la semana pasada de revisar de nuevo Bakhtin, sí, porque cuando no lo volví a leer esta semana, pues. Y cuando lo leí, reconozco que lo leí como muy, muy rápido y bueno, Bakhtin y Foucault lo has trabajado. correcto, sí, y Milian. Eso Ok. sí, ya los tengo revisados. Agarra un pedazo que te interese para más Milian o y menos, para que más o menos te ayude a armar, digamos, la reflexión en torno a cómo abordar. Acuérdate que es que estamos como delineando una categoría, acercándonos para construirla, para que el caudal de información van a quedar muchas cosas por fuera, pero sí, el pedacito que te interese, lo más o menos lo bocetees. Ese es el trabajo. sí, bueno, justamente me parece divertido porque Milian fue el que más me alumbró el camino, Ok, sí, me aclaró el camino. ok. Pero él dice, los estudios de autorépoca no hay que encerrarlos en una cronología. Ajá. Y es justamente lo que estoy diciendo. Entonces me parece divertida esta contradicción con la que me consigo, pero No, sí, o sea, me ayuda a no le tengas definir. miedo al concepto de lo cronológico. Lo cronológico es para más o menos no perdernos, ¿no? Exacto, sí. Porque, bueno, no vamos a estudiar toda la historia de él, porque no es una biografía, sino una contextualización donde se mueven muchas cosas. Fíjate, son interesantes. Sí, sí. Fíjate, está todo el fin de siglo, está toda la emergencia de esa. Fíjate las reflexiones que traemos para ir Sí, bueno, delimitándolas, ¿ok? justamente yo insisto en la sospecha de que el conflicto mundial, ¿sí? ¿Ok? Afectó a estos muchachos veinteañeros. Claro, claro, claro. Entonces creo que hay una materialidad ahí que nosotros estamos romantizándola porque se van a la capital cultural. Claro. En esa época todo el mundo que estaba pensando en irse a la capital cultural, si era artista, por supuesto, Claro. en irse para allá, pero No, y esa es que, una romantización. incluso los científicos, la Ajá. familia de la gente que quería tener otro tipo de Lo- actividad productiva, los primeros biólogos, los primeros farmacéuticos de Tariba se forman en París. Y, y, y- lo- y y los José pin- Gregorio y la búsqueda de los bacteriólogos era París. O sea, y habían cosas importantes que estaban pasando sí, allá. y ahorita reflexionando, pensando bien en eso, los militares también se iban a Europa a estudiar. Claro, claro. O O sea, sea, son sucedió con potencias. Nogales Méndez. Están aprendiendo, empezando por Nogales Méndez, exactamente. Ahí lo tienen. Ahora, lo que tienes que ir poco a poco y ve montando en lo que más te gusta. Por ejemplo, todas las cartas, que le gustó las cartas que él envió a su mamá, el juego que él hace con el jazz. El jazz, fíjate que es interesante porque debajo del jazz, ¿qué es lo que hay? Toda una crítica que él hace para incorporar eso mal mentado y mal hablado que era el jazz. ¿Quién lo hacía? Los negros, las poblaciones desplazadas, los que vienen de la esclavitud, los que están emergiendo en un movimiento distinto a la aristocracia de la burguesía que en ese momento están emergiendo. Pero él quiere diferenciar quién baila esa. La gente que está metida en la fiesta, en el espectáculo, los negros, los que tocan las bandas. Mira todo lo que hay debajo de todo ese mundo, ¿no? Y aparece, por supuesto, la película. Si el celuloide también es clave, el imaginario del cine es clave abordarlo por ahí, porque ese es el cine mudo, que muy pocas veces miramos cine mudo, ¿no? Sí. Pero era masivo, la gente iba a mirar cine. ¿Ok? Fíjate que puedes ir explorándolo por distintos. ¿Qué películas se daban? ¿Qué películas se daban en Caracas? ¿Qué películas eran de verdad impacto en París? ¿Qué películas y qué autores los recuperan? ¿Sí? ¿Te dan cuenta? Y cómo eso impacta en estos autores, Raúl. Fíjate que es clave esa lectura porque vamos como detectando cómo estos jóvenes, que es la parte que yo creo que es la parte exploratoria interesante, novedosa, ellos no van a estar conectados con el viejo concepto de la revolución. Ellos están conectados, es la parte que quiero trabajar próximamente,
con la estructura del bohemio. El crítico desde el otro lado, el que viene mal vestido, barbado, distinto, que está produciendo otro tipo de lenguaje. Esa es la lectura que yo quiero que la recupero desde los aportes que nos hace Zavala, desde los aportes que nos hace Valle Inclán, desde los aportes que nos hace el crítico creativo, el artista distinto, el díscolo. Eso para mí va a ser Reverón, va a ser Salustio y va a ser Belisario. ¿Ok? Fíjate que no es la lectura normal. Y por eso que nos cuesta tanto, porque siempre la hemos visto como una cosa normal. No, es el otro, es esa lectura de la modernidad que nos está proponiendo Baudelaire, que es el crítico de la sociedad de otra manera. ¿Ok? Te fíjate que no es fácil abordarlo. Sí. Ok. Bueno, listo. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí, jóvenes? El resto de los grupos que pasó, que las otras chicas no vinieron. No, el Vanelis ya se reportó, ¿no? Sí, no sé, Ni la Daniela. niña Rangel, ¿dónde está? Ella estuvo conectada temprano, pero ella no terminó la clase pasada tampoco. Quiere que marcharse, se les marchó la No, electricidad. yo creo que se quedó. Se fue sin Lo que pasa es que a electricidad. Daniela se le fue la luz. Ah, ok, Seguro. ok. Ella Bueno, estuvo aquí, pero se fue de eh, pronto, por eso. ajá, pudiéramos leer un fragmento de un autor que me gusta mucho para cerrar, que se llama Nicolás Rosa. Nicolás Rosa es uno de los semiólogos más interesantes y más ricos desde el punto de vista teórico. Esto es una maravilla de un texto de la revista de investigaciones literarias y culturales de la Simón Bolívar. Es un texto del 99 y esto es uno de los autores que a mí me han marcado, primero por la riqueza del lenguaje y la lectura teórica de él, ¿no? Nicolás Rosa, Profe, Nicolás Rosa se llama el autor, que les voy a leer un un... momentico, profesor, disculpe que lo interrumpa. Cuando terminemos, si queda tiempo, le puedo pasar la foto, que ya las tengo a la mano, se las puedo pasar, Ale, Raúl, para que las reproduzca, no le sí. envías al grupo. Este Ok, texto se llama Hacia una gramática social de los cuerpos. Esto me interesa para que ustedes vayan explorando lenguajes, estilos de abordar temas, ¿ok? Lenguajes. Mire cómo Nicolás Rosa aborda el problema del cuerpo, que es lo que me interesa también aportarles al seminario, ¿ok? La anatomía de la voz son tres los elementos que se erigen en la constitución del ejido de la ciudad: cuerpo, lengua y producción. Y más allá de las participaciones y enlazamientos del registro del imaginario y de lo real, determinados por lo simbólico, lo que aparece es lo real del cuerpo, su propia mostración y simultáneamente su demostración. Hay dos acciones donde el cuerpo aparece como un real absoluto: el crimen y el asesinato. Y en la historia de América provoca la contundencia de la desaparición. Las razones que se elaboran a partir de los procesos históricos, como la razón intelectual, la razón sentimental y la razón emocional, son reemplazadas por la contemporaneidad de la razón corporal. Esta ración es el debilitamiento de la razón, pero al mismo tiempo instituye una razón del ser del cuerpo, una anatomía como fuerza mayor de la continuación de un cuerpo. La metafórica del cuerpo es fácil comprobarlo, se sostiene sobre un régimen de comparaciones entre el cuerpo como sede de los instintos y como lugar de las pasiones, como entidad de las emociones y como receptáculo de las pulsiones. El cuerpo como actividad circulatoria, anímica y como tránsito de evacuaciones en las morfologías de la ciudad. El cuerpo como un recinto de emociones es el cuerpo gestual, es el gestos y en las actitudes, es en la pose, en las posturas, en la que se transmite en una narración de las emociones, tanto en la desesperación como en el afecto, en el rictus, en el abrazo, en la provocación, en la sonrisa, en la caricia, en la bofetada. Gesto y actitud son las formas a través del cual la emoción se revela. El sentimiento es más helado, está más cerca del espíritu que de la materia.
no es muestra abierta, no se muestra abiertamente, le place esconderse en la semisonrisa, en el placer del gesto ambiguo y evoca una destreza que intenta desplazar por disfraz a la materialidad del cuerpo y en su acción. Fíjate, este es uno de los autores claves para poder entender toda la riqueza de lo que nos muestra el cuerpo en un sujeto nuestro que se mueve en una contemporaneidad compleja, difícil, diluida, contradictoria, velada, abierta, represiva. Miren toda la maravilla de este autor, ¿no? Este es un autor ¿Cómo se llama? se llama Nicolás Rosa, es un semiólogo ya fallecido argentino que se consiguen por ahí las ediciones, ¿no? Hay mucho Está muy material en bueno. torno a ese autor, pero bueno, miren cómo ese autor aborda el tema del cuerpo, la corporeidad, ¿no? Hay trabajo más cosas, la flatulencia, los gritos, el ronquido, el moco, las formas corporales. Es decir, el cuerpo no es una cosa que está solamente aséptica. Es un cuerpo que llora, que ríe, que micciona, que se baña, que se viste y que se desnuda. Es decir, el cuerpo no es solo esa cosa bonita que brilla, es un cuerpo esplendente, que se cae y que felizmente se muere. ¿Ok? Entonces, esos son unos autores que yo creo que tenemos que ir trabajando, tienen que ir metiéndose en trabajo y abordaje de autores, porque esa es la formación que sospechamos que ustedes tienen que tener. ¿Vale? Profesor, ¿habría manera de que nos los hiciera, nos Sí, hiciera claro, llegar ese? voy a copiarlo y se los voy a enviar, ¿vale? Está muy Búsquenlo de bueno, todos modos, ¿qué consiguen de Nicolás Rosa? Tiene textos muy Rosa. lindos y tiene textos duros, por supuesto, ¿no? Eso no es fácil porque él maneja toda la riqueza de lo que son los lenguajes de la semiótica, los lenguajes de los postmarxistas, los lenguajes del psicoanálisis, el lenguaje lacaniano, el lenguaje crítico. Es decir, es un autor sumamente rico, fallecido lamentablemente, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Esta es una revista del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar. Este es el número 13 de una revista muy bella que se llama Estudios. ¿Sí? Búsquenla también, búsquenla por ahí a ver si la logramos desarmar. A ver, compartamos nuestras ideas, entonces nuestras imágenes. Milagros, por favor. Ajá. Esta es una de las pensiones que había en la Rambla, en ¿Ah? Barcelona. Se llama, esto es mío, así. Eh, la pensión, para ver por dónde ando. Este es, esto fue una aproximación con dos fotos que yo le di que hizo la IA, porque andaba angustiada buscando una foto más o menos de la época de Belisario Rangel. Ajá. Y yo les pasé en su momento por uno de los grupos de WhatsApp las dos fotos a través de las cuales la IA me generó esta y me pareció que el parecido era muy acertado. Acá viene, le estoy dando aquí un botoncito, Es no se Belisario. mueve. Ese es Belisario. Ajá. Este era, este es un café de, uno de los cafés donde se reunían los intelectuales, los pintores, bueno, a discutir sobre los temas de literatura, de política, todas esas cosas, de arte. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? No lo puedo mover. Soy yo el que está compartiendo. Ah, ok. Esa, Esa es una foto que me encontré reciente de Reverón. muy bella. Hay otra donde está vestidito, está más joven. Esto ya es en Macuto, esa foto donde está. Bueno, no, en Macuto no. Esta es en París. Esta foto que estamos viendo ahorita que acabo de compartir. Y ya va. Ah, pero yo las puedo ir viendo en mi celular mientras ustedes las pasan por ahí. Ah, aquí está. Ujú. Tengo una vista, una de las fotos es una vista en 1900, de los años entre 1912 y 1915. Esto es Barcelona. Barcelona. Después tengo una foto de la escuela de la Lonja en Barcelona igual.
¿Dónde está la otra? Y tengo, una fotico, hay una fotico que viene donde está Reverón, muy enflusado, pintando. Esa foto está muy bonita. Chévere. También es reciente. Ajá. Bueno, la foto que 10 todos años, tenemos. 20 ¿Ah? años, es importante mantenerlo, ¿no, María Milagro, por favor? El año. Sí, claro, para saber, este Sí, salud. esas son fotos tomadas entre, aquí tendría él 23 años porque coincide con la foto del sombrero, esto es los primeros años, 1912 por ahí, Ajá, y la anterior, donde está ya que se ve más hombre, que está vestido informal, es ya de cuando estaba en París, si no me equivoco, porque saqué la foto, yo las tengo los letreros abajo, pero pasé la foto y los letreros se quedaron por ahí. ok, Aquí tengo otra, ¿dónde está? Bueno, la que tenemos todos de Salustio González Rincones. ok, Esto es como entre 1912 por ahí, que va, no tengo más fotos. ajá, Está la del Círculo de Bellas Artes, ¿no la pasé? no, Bueno, se me fue. faltaría Eh, que del Círculo de Bellas Artes. Y hay un movimiento muy interesante que refiere Sano Hernández. Ellos están muy preocupados por el fusilamiento del profesor Ferrer. El profesor Ferrer fue acusado y fusilado porque atentó, se dice que atentó sobre los reyes y tal. Y entonces hay un movimiento que ellos están conectados con esos movimientos anarquistas muy marcados contra el poder que vienen dándose con los intelectuales. Entonces, eso es interesante mm. porque vuelvo a recalcar, esa parte es la que yo voy a hacer énfasis próximamente en la lectura que yo creo que es lo novedoso del proyecto, ¿ok? Sería como cruzarlas, no sé, en conversaciones, en el tal día, en el café Claro, tal, se conversaba sobre esto. buscar la veracidad del encuentro y ficcionar o mostrarlo, o reconstruirlo, o mostrarlo. Bueno, fíjense que el trabajo son distintos caminos para que no nos quedemos tan amordazados y tan pegados a la estructura de lo Sí, duro, ¿no? De la claro. receta. No, no tenemos toda la libertad para abordarlo desde el punto de vista de los intereses de cada quien, ¿ok? Claro, porque cuando estamos haciendo una ficción sobre algo que fue real, hay que buscar Lo los más hechos libre que posible. realmente Claro, ocurrieron para uno poder recrearlo, porque no se claro, puede, claro, de eso ahí se no se puede trata. inventar. Pero claro, pero puedes reconstruir qué pasó ese día. Exacto, Puedes pensar que ese día pasaron a Chaplin, que ese día hubo una manifestación. Si todo lo coincide en lo que, para realzar el movimiento de los sujetos o de las personas o de los sí. autores épocas que estudiamos, eso nos sirve para recrear toda la atmósfera de la época. ¿Viste? Entonces la categoría nos sirve exactamente para lo que andamos buscando. Sí, es como buscar un pretexto, como diremos en Para teatro, meternos, el pretexto para dramático para reconstruir echar ese día que cuento. pasó. Exacto. Sí, ya Eso es lo que se llaman reporteros de guerra, se llaman ahora. ok, ¿Ok? muy bueno. Gracias. Bueno, qué bueno estar hoy día con ustedes. Gracias, Raulito. Lástima que los Igualmente. otros compañeros no se han complicado seguramente. Si estamos interesados, que nos envíen informaciones a los materiales. ¿Ok? ¿Cómo van las lecturas? ¿Les parece? ¿Nos quedan Buenas tardes, preguntas o más Oscar. invitaciones? Ah, falta el mito, perdón, el mito. Buen día. Los que no podía conectarme, buenos días a todos. Vale, Se les va la luz. a ver, ¿cómo está eso? Sí. Entonces, hoy les traigo, a ¿Cómo, ver, cómo va tu trabajo? A ver, ¿cómo van tus lecturas? pues he avanzado aquí con el ejercicio de ficcional, Ok, ¿ok? Entonces ha sido una experiencia, bueno, bastante interesante porque aquí, bueno, aquí uno también, y ese es el sentido también de la investigación y de estos estudios que uno se entra también en territorios desconocidos para uno, ¿no? eso es lo interesante del seminario. Entonces, aquí, para avanzar con el ejercicio ficcional, y Ajá, bueno, consultando las fuentes históricas, pues, de los personajes,
avancé en mi ejercicio de ficción de la siguiente manera. Entonces, Cuéntanos. hice un pequeño texto, digamos, una recreación de la voz o cómo sería si Armando Reverón se hubiese encontrado con Salustio González Rincones en París. ¿Ok? Que de hecho estuvieron allá. Exacto. Dale, pues. Entonces, y también entonces voy a primero entonces a leer como, digamos, el testimonio de Reverón y unos ejercicios, digamos, un poco de escritura apócrifa, por decirlo así, de Ajá. Salustio González Rincones. Ok. O sea, voy a Vas a leer jugar con unos las dos sonetos, voces. ajá, exacto, unos sonetos como si hubiesen sido preámbulo a 13 sonetos con estrambote a Sigma de 1922 y a la Hierba Santa. Entonces Ok. voy a pasar las imágenes, ¿ok? Dale. Primero. Dale. ¿Tienes el micrófono apagado, Erasmo? ¿No? ¿Me creyó? No, ahí está, pero... Me se Ah, cayó. sí, sí. Sí, Perdió conexión. perdió conexión. Bueno, Esperemos unos minutos. esperemos unos minutos para ver. Bueno, algunas dudas, algunas nuevas interrogantes, algunas lecturas que necesitemos, por favor, para ir cerrando nuestro encuentro de hoy. Alejandra o Milagros. Bueno, profe, yo quisiera, ahí está regresando Erasmo, pero yo sí quisiera señalar que, bueno, las cosas que tengo pendientes, ¿no? Lo de Batín, Ángel Rama, este, adelante, Erasmo, estamos esperando. Cuéntame. No es que se cayó se salió, no sé por qué. Bien, entonces les voy a leer los textos, ¿sí? Sí, Sí, claro. adelante. Entonces el avance. Entonces, voy a leer primero. Eh, Armando Reverón, Rue de la Vibroa o Montmartre, París, 1918. La luz también es el latido de las ausencias, y no sé cómo modular su oleaje en el pincel. Las palmeras desfallecen y exhalan su final como Cristos en la memoria. Han encomendado sus espíritus a la voz tras la voz, y no puedo hablar, mas en mí el pincel menos que una sílaba, y ello desborda mis ojos de llamas transparentes. Esta es mi sombra, mi traje, mi máscara que deambula por París, y Tito Salas murmura la luz que se arrodilla ante el caudillo. En mí se acrecienta la voluntad de reunir sus tristes materias y hacerlas más dignas de lo que son. Eso sería todo. Eso sería todo o casi nada frente a Macuto. Salustio se bebe los alcoholes y los metales hirvientes de París sin piedad alguna con su cuerpo y espíritu. Me ha hecho ver cosas y materias que no existen, es cierto. Parece que reserva parte de su piedad para mí como buscando algo más, alguna teofanía, morirse entre los anillos planetarios que rodean las caderas de Ael Bloch, que están a la orilla de su estallido, o cual sílaba que lo vuelve un avatar de la persona cósmica, como él le dice. No deja de citar pasajes de Fulcanelli, tratando de entender la catedral luminosa de los cuerpos. Pero qué feroces son sus adicciones, sus cielos transparentes y relampagueantes de alcoholes y mujeres, como si con una sola llama de su infierno quisiera encender su nave para desintegrarse, hacer explosión como un astro colmado de universo y paraíso. Me agobia su rostro enfrente de mí, colmado de perlas tatuadas de sus viajes a los infiernos. Me agobia esta ciudad con el murmullo de sus máscaras. Antes de irme,
En Montmartre tomé un café con Salustio, quien me presentó a un general amigo de su padre, un coronel, y es una noche colmada de estrellas, casi sin viento, y conozco a su pequeño hijo. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, soy José Lezama Lima. Estrecho su pequeña mano y él sonríe como sabiéndose pasadizo de su alma. Me ha hecho ver el muro tras de mí donde se expande el horizonte. Me ha dado el signo de las tortugas carey, el viejo y alto signo para descorrer mi velo y transitar hacia la luz inagotable tras el pincel. Ya ha evaporado al otro que aún sigue caminando. Salustio González Rincones, Montmartre, sonetos preludio a 13 sonetos con estrambote a Sigma y a la hierba santa, París, 1918. Los vientos cuánticos, Julián en Acuario, Saturniana o Tal Susi, Julián del Casal y Memoria, año 3333 después de Cristo. Preciosa rapto de Menesola, Noemí Salomé, sacro danzar de arañas, cual ánimas de luz, cabalgan los cielos saturnianos, mi fuego exclamé, cual cráneo multiforme o huesos inédita testuz. Canto núcleos solares, todo nervio vago actualicé, sacro diamantio gemir, toda espina, clitóricos nervios, álgido obús, estalla solícita galaxia pélvica, todo triángulo de dos lados liberé. Lúbricos presidenta y presidente, divinidad líquida, fugaz escapando, cuan incandescente trasluz. Menesola, latido enfermo, cual viento hallé. Junto a Julián recuperado, amante vivo, mineral, silente, antimateria en procesión. Oh tal Susilos, yo soy de las Daquini pronuncié, acuario ilimitado avivando este universo, pélvica preciosa oración. Leo ascendente Aries, año 2084. Los asanas vuelan como cerebros de plata, benditos abiertos en mi eclíptica fluvial. Simultánea me alumbro estallido que relata, cual llama heptadimensional, horror, candor total. Se hunden mis barcas de ceniza, cual orinoco desdoblado. Krishna proclama ilimitados diamantes del yajé. Traspasa con horrible gozo mi columna, cual vajra enjollado. Isvara manifiesto total naturaleza en mi muerte desplegué. Yo soñé a Lezama cual milagro que retrata las paredes del misterio, endija, silencio, milenios íntimos que atravesé. León, carnero, esfinge, casa naciente que refracta estos caudales de plata, oh Isvara, que yo misma parí y habité. Listo. Dale, está mucho mejor, me gusta. Gracias, Ernesto. Muy bien. No olvides ese contrapunteo, ¿no? Esa es la idea del contrapunteo, manteniendo incluso los estilos de Salustio, ¿ok? Me gusta. Ese es. Lo que me suena un poquito como tirado, que me hace ruido es el término completo del examen. Pero bueno, esa es tu libertad. Puede ser otro autor, puede ser otra persona que está ahí como metido en el paquete, ¿no? Pero suena bien, me gusta porque me gusta que reconstruyamos o reconstruyas esos encuentros, esas voces disidentes, distintas, desde sus prácticas, ¿ok? Ese es el ejercicio que estoy impulsando, ¿vale? Vale, me gusta. Gracias, Sigue Héctor. trabajándola, vale. Gracias. Sí, allí es como, es hacer esos juegos con el tiempo. Porque fíjate que ya con Tito, eh, que, que que ellos se distancian de Tito. Tito era el pintor del poder, el poder heroico. Ya con ese tienes bastante, ¿ves?
el que me hace ruido es el término del exama, porque el exama es muy de para acá. En cambio, si lo mantienes en la época, es como un lenguaje entre ellos peleándose o mostrándose. Y amaban a Tito, pero también se distanciaban. Acuérdense que Tito era el pintor de lo heroico. Y ellos, es mi lectura, la lectura que hace Reverón y Salustio es la lectura hacia lo íntimo. ¿Ves? Estos son dos polaridades radicalmente opuestas, ¿vale? Claro, ahí por lo menos sí se me ocurrió como, digamos, para darle como enriquecer, digamos, esa voz de Reguerón, como que él, el Lezama, que realmente Lezama no pudo viajar a París, pero como si el papá de Salustio hubiese conocido al general Lezama. Claro. Entonces, en un viaje No, no, tal, y entonces, Lezama no salió una vez como que salió a Jamaica, alguna de esas cosas y más nunca volvió a salir. ajá, y más nunca así. No, 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 él Y le tenía terror a los abuelos, a los aviones, a todas esas cosas. ¿Sí? Pero no, pues, entonces, el término es bonito. Lo que hace lo que hace no es que me haga ruido, sino que como tan estridente el Lezama, yo creo que lo ideal sería que lo mantuvieras en la época, aunque el Lezama no ujú, creo que esté en esa época. Y a mí me gusta la sí, polémica entre uno y otro, pero bueno, es un problema tuyo. Usted verá cómo lo resuelve. vale. Sí, entonces allí hay, no es algo sencillo, ¿no? No, Hacer ese claro, juego, el de claro. las Es que no es máscaras, nada sencillo ese paquete. esa espiral que va y vuelve en el tiempo, entonces escribir unos sonetos como si No, hubiesen no, sido el preámbulo. son dos estilos. Tú mantienes el estilo de los sonetos de Salud, eso me parece muy lindo. Esos sonetos son muy extraños, ¿verdad? Son muy bonitos, son Sí, raros, sí, son muy raros. Pero bueno, ese era Salud. Vale. sí, y claro, y está la oportunidad, digamos, ese que me parece muy hermoso de hacerle también un homenaje a Salustio, incluso con ese primer, el soneto el que leí, que tiene un verso bastante alargado, ¿no? Sí, Pero por claro, alguna razón, claro. esta es musical, ¿no? Tiene cierta música. No, es que Salustio, eso es lo lindo, que él siempre está terminando jugándolo casi como pequeños versos, ¿no? Muy particular esa manera como él abordaba. Siempre había una forma para cerrar, por eso son los estrambóticos, ahí siempre volvía a cerrar el texto. Bueno, lindo verlos, gracias. Cualquier cosa nos Igual, llamamos profe. o me mandan mensaje, yo voy a buscarle unas copias de tus materiales, ¿vale? Ay, por favor. Gracias. Feliz Ok, fin de muchas gracias. semana. Es tarde, Gracias. lindo verlos y oírlos. Qué bueno el Gracias, seminario, como Alejandra. Chao, siempre. Erasmito. Chao, Chao, María. Chao, muchachos. Chao, Chao. niño. Un Que esté abrazo. bien. un Gracias. abrazo.